Muy buenos días a todas las personas que os habéis acercado a compartir esta primera jornada de Mujeres dos Mares con todas nosotras. También muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis conectando por streaming. Y esta primera jornada es muy especial porque buscamos que desde Gadis poner en valor el papel de la mujer dentro del sector marítimo y, sobre todo, pues también dentro de esos proveedores y proveedoras que hoy vamos a tener el placer de poder conocer un poquito más en detalle, no solo desde su parte profesional, sino también humana. Estoy acompañada de Melissa Pagliaro, directora de Marketing y RSC de Gadisa. Hola, Melissa. Buenos días, hola. Y te voy a dar paso para que puedas un poco contarnos cómo es, desde la perspectiva de RSC, el funcionamiento un poco del mundo del mar. Vale, perfecto. Pues nada, buenos días. A mí, en primer lugar, me gustaría agradeceros a los que estáis aquí de forma presencial, como a los que nos estáis viendo por streaming, a este primer encuentro tan importante para nosotros. Como decía Pilar, yo soy directora de Marketing y de Responsabilidad Social Corporativa en Gadisa Retail. Y sería bueno que tuviese esto a mano, ¿no? Básicamente, pues Gadisa Retail es la división retail del grupo Gadisa, es una empresa de alimentación, es una empresa 100% gallega, es una empresa familiar y es una empresa comprometida con la economía, con las personas y con el planeta. Operamos con diferentes líneas de negocio, que seguramente las conocéis, que son los supermercados Gadis, los autoservicios mayoristas Cashifa y... no se ve ahí, sí se ve, vale, perdón. Y la franquicia Claudio y Claudio Express. Y también, bueno, pues tenemos las tiendas Casa Claudio, que son tiendas de alimentación gourmet, que ahora mismo tenemos 2. Yo dirijo 2 áreas que son muy bonitas, como es el marketing y la responsabilidad social corporativa, pero también son muy difíciles. Y digo que son difíciles porque son intangibles, ¿no? Entonces, como que si no se ven, no se conocen muchas veces, entonces es difícil evaluarlas. A mí cuando me preguntan, ¿pero qué es la responsabilidad social? Yo la resumo siempre en que te preocupe y que te ocupe tu entorno. Básicamente ese sería el resumen de la responsabilidad social. Ahora, una definición un poco más elaborada podría ser la integración de forma voluntaria de las preocupaciones sociales, económicas y medioambientales en tus operaciones estratégicas, ¿no?, como empresa. Hace poco me decían, tú siempre dices responsabilidad social corporativa, pero no se usa más decir responsabilidad social corporativa. Ahora la gente dice sostenibilidad o dice ASG y vale, es válido, ¿no? La corrección puede ser, pero creo que al fin y al cabo lo que nos debe preocupar, ¿no?, es enfocarnos en acciones concretas que realmente tengan un impacto positivo en el entorno en el donde estamos, porque bueno, al final del día lo que cuenta son los resultados tangibles y lo que le dejamos a nuestras generaciones futuras. Y hoy seguramente que todos estáis un poco cansados de escuchar hablar de la sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad por todos lados. Y todo el mundo habla de sostenibilidad. Y claro, no sabemos si ser sostenible es ser verde nada más, ¿no? O si ser sostenible es tener en cuenta a las personas, el planeta. ¿Qué es ser sostenible? A veces creen que va de hippies que abrazan árboles, que también puede ser, ¿por qué no? Pero yo siempre digo que la sostenibilidad para nosotros como empresa tiene que tener en cuenta a las personas, a la economía y al planeta. Si no tienes en cuenta a una de esas partes es como que queda, ¿no?, un poco coja. La RAE nos dice que la sostenibilidad, que algo sea sostenible, es que algo pueda mantenerse en el tiempo sin agotar los recursos. Y si no tengo en cuenta la economía, las personas y el planeta, lo veo un poco complicado. Antes os decía que quedaba muy bonito, que somos una empresa comprometida con la economía, con el planeta y con las personas desde que nacimos, y en un papel queda bonito, todos sabemos que los papeles aguantan todo, pero creo que con estas 2 diapos que vamos a ver ahora lo explican bastante bien. Hace más de 30 años, cuando decidimos abrir nuestro almacén de productos frescos que se llama Mercaverde, nosotros tenemos la central, los almacenes centrales están en Betanzos, que es ahí al lado de Coruña. Decidimos abrir este almacén con un objetivo súper claro, que era poner en contacto al pequeño productor local con el consumidor final. O sea, una persona que plantaba lechugas en Abegondo que pudieran venderse en los Gadis que tenemos en Vigo.
¿no? Bueno, pues obviamente hemos ido creciendo con el tiempo y hoy trabajamos con más de 1000 proveedores locales a los que le compramos más de 450 millones de euros al año, y esto pues genera riqueza en el rural porque lucha contra la despoblación, es respetuoso con el medio ambiente porque cuantas menos distancias pues menos contaminación. También cuando adquirimos Pescarmar en el año 1994 teníamos un objetivo claro, que era ser los mejores especialistas en compra y gestión de pescado para poder ofrecer a nuestros clientes los mejores productos del mar. Y todo esto ha sido posible gracias a nuestra logística, que obviamente hemos ido mejorando con el tiempo. Cada vez se ha convertido, digamos, en una logística, como dicen hoy, más inteligente, pero que siempre tuvo en cuenta el respeto por el planeta. Nosotros trabajamos con lo que se llama logística inversa. Esto básicamente es que los camiones que salen a los puntos de venta llevan la mercancía y cuando vuelven al almacén no vuelven vacíos, ¿no? Traen cartón, plástico y otro material para, en el almacén, pues trabajarlo. Tenemos un equipo de casi 50 personas que se dedican a eso. Obtuvimos un reconocimiento hace unos años que es, bueno, cero residuos, básicamente, que lo que nos avala es que el 95% de los residuos los reutilizamos y todas nuestras cajas de servicio a domicilio, por ejemplo, se hacen con el cartón que vuelve de tiendas. También a todos los productos frescos que vienen a nuestro almacén vienen en unas cajas de plástico reciclado, que son reutilizables, que se las proporcionamos a los productores de fresco. Esto les facilita, ¿no?, la forma de entregar el producto y evita el uso de plásticos u otros materiales. Y bueno, creo que también es importante señalar nuestro modelo de negocio. Un modelo de negocio que apuesta por las marcas. Hoy en día la marca parece el enemigo, ¿no?, el mayor enemigo, porque uno habla de las marcas y parece que se refiere a las grandes marcas, hay los malos, ¿no? Y nosotros trabajamos con marcas grandes y con marcas pequeñas. Hay marcas que solo nos venden a nosotros, que son proveedores muy pequeños. ¿Por qué apostamos por las marcas? Hoy, cuando la marca propia es el producto número 1 más vendido, apostamos por las marcas primero porque creemos que el consumidor merece elegir, ¿no? No tener solo una opción en el lineal, y porque creemos que generan valor y que hacen un reparto más justo de la riqueza, ¿no? Si hay más para repartir, pues más beneficiados existirán. Nuestro modelo de negocio también apuesta por los mostradores, el famoso mostrador de charcutería, de carnicería, de pescadería, tan importante para nosotros. Un mostrador que es mucho más respetuoso con el medio ambiente porque vendemos a granel, por lo tanto generamos muchísimo menos plástico que la venta en nevera donde está todo plastificado. Un mostrador en donde el cliente compra lo que necesita y por lo tanto pues esto lucha contra el desperdicio alimentario. Y fundamentalmente un mostrador que pone en valor a la gente porque requiere de mano de obra cualificada, ¿no? Bueno, pues todo esto ha hecho que hoy seamos más de 8.500 personas en la parte de retail, de alimentación, que aportemos al gasto público casi 200 millones de euros, que esto son casi 600.000 euros al día. Y nuestros resultados pues nos permiten poder colaborar de forma voluntaria con nuestro entorno en distintas iniciativas solidarias, deportivas, culturales, medioambientales y educativas. Yo siempre cuento esto, pero yo tenía un profesor que siempre me decía: Melissa, a mí no me cuentes lo que vas a hacer, ¿vale? Me dices lo que has hecho. Y a mí eso me quedó grabado, entonces siempre lo digo. Entonces, nosotros en los últimos 10 años hemos realizado más de 20.000 colaboraciones con nuestro entorno. Generalmente, bueno, a ver, mayoritariamente son solidarias, porque, bueno, la situación es la que es. Pero sí que es cierto que podemos estar en muchas educativas, de medioambientales, de divulgación, deportivas, y esto la verdad es que es fantástico. El año pasado salía esta noticia, ¿no? El desconocido supermercado que vende el mejor pescado de España según la OCU. Entonces, claro, me empezaron a saltar el teléfono, todo el mundo, qué vergüenza, cómo desconocido, qué atrevidos, ¿no? ¿Cómo dicen? Y dice, el supermercado gallego Gadis, según su porcentaje de clientes, tiene el mejor pescado de supermercado, dado que el 70% de los gallegos irían a este establecimiento a comprar su pescado fresco. Todo el mundo estaba en shock, ¿no? En plan, qué atrevidos, cómo desconocido. Yo
me sentí sinceramente, o sea, enormemente orgullosa de que una empresa local, 100% gallega, como es la nuestra, pequeña en comparación de los grandes nacionales o los terribles monstruos internacionales, obtuviese este reconocimiento. Y este reconocimiento es gracias a vosotros, o sea, gracias a nuestros proveedores, gracias a nuestros compañeros de almacenes, de tiendas, de oficinas, gracias a todas las personas que han puesto su granito de arena y gracias a las personas que creemos en nosotros mismos, que esto es fundamental. Así que yo estoy muy contenta de estar aquí, de celebrar el Día Internacional de la Mujer en el sector marítimo, que se celebró por primera vez hace 2 años nada más. En este primer encuentro lo que queremos es dar visibilidad y reconocer el trabajo de las mujeres en el mar, un trabajo que es, vamos, tanto trabajo que hacen y tan poco que se les reconoce, ¿no? Así que bueno, yo no me voy a enrollar mucho más porque lo que viene ahora es lo más interesante. Así que yo os quiero agradecer enormemente a todos los que estáis aquí presentes, como a los que estáis conectados, y en particular a María José, a Lina, a Rocío, a Marita, que participó en el vídeo, y a Sara, y obviamente a Lourdes, que es de la casa, por vuestra participación. Así que nada, muchas gracias y empezamos, ¿no?, con esto, que es lo importante. Muchísimas gracias, Melissa. Y me voy. Bueno, pues muchísimas gracias, Melissa, por esta introducción y muchísimas gracias a muchas y muchos de los proveedores que estáis aquí presentes haciendo posible que salgan esas noticias de telediarios misteriosos. También es interesante un poco repensar por qué centrar la atención en el mundo de la mujer, porque en el fondo a veces tenemos un poco la sensación de, bueno, pues que la igualdad, sobre todo a nivel legislativo, pues ya está alcanzada, y por qué seguimos un poco insistiendo con estas cuestiones, ¿no? Cuando tenemos además, y las vamos a conocer después, grandes mujeres empresarias que han conseguido sacar sus entidades adelante dentro de un sector aparentemente muy masculinizado como puede ser el del mar. Quiero compartiros con vosotros una pequeña investigación que hubo, pero que es una amplia evidencia que tanto desde las Naciones Unidas como de cualquier tipo de organización internacional, pues ya es algo que está más que demostrado. Invertir en mujeres es la forma más efectiva de levantar comunidades, compañías e incluso países, ¿vale? Los países con más igualdad de género son aquellos que tienen un crecimiento económico mayor. Los acuerdos de paz que incluyen a mujeres son más duraderos. Los parlamentos con más mujeres legislan de una manera mucho más inclusiva, teniendo cuestiones claves como la salud, la educación, la antidiscriminación y pensiones alimenticias, entre otras. La evidencia nos dice que la igualdad de las mujeres es el beneficio de toda la población. Así que no podía de ser de otra manera que también pongamos este acento dentro de un sector que vamos a conocer un poquito más en profundidad dentro también de la casa. Como os decía Melissa, tenemos a Lourdes Vázquez de Pescarmar. Lourdes, por favor, si nos acompañas, un aplauso. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Buenos días, Pilar. Bien. ¿Cómo bien. te encuentras? Bien, aquí contenta de poder hablar, bueno, pues del trabajo de toda mi vida, que la verdad es un trabajo apasionante. Porque ¿cuántos años llevas, Lourdes? Pues más de 25, yo creo que eso no se lo cree nadie. Como 28 años o así. Es decir, aquí con Pescarmar fue casi como un amor a primera vista. Es decir, fue mi primer trabajo y aquí seguimos. Me contabas antes cuando llegaste que decías, yo no tenía que estar en la lonja para nada, yo no pintaba nada allí. No, yo en un principio cuando Gadisa adquirió Pescarmar, pues entré como persona de administración, como para poner las cosas un poco al día, unir las dos empresas y empezar un camino en común. Y así estuvo un tiempo, pero bueno, después algún día fui de visita a la lonja y con mis compañeros compradores y empecé a ver aquello y dije, uff, cómo mola esto, ¿eh? Esto la verdad es que me gusta. Y con Darío, que era el gerente, le dije, algún día podría irme por allí y tal. Y con mis compradores, con mis compañeros compradores, que eran muy buenos, me fueron empezando a enseñar el mundo de la subasta. Y aquello era
muy emocionante. Es decir, realmente tienes por un momento el poder y la decisión de decir qué es mejor, qué es peor, con lo que te quedas y cuánto pagas. Es decir, es como cada día era una apuesta, cada subasta. Y siempre ganaba porque iba con compañeros que sabían lo que hacían. Y bueno, y a partir de ahí fue evolucionando y aquí estamos. La administración ya es una parte muy pequeña en mis responsabilidades diarias y sí que realmente lo que me dedico la mayor parte de mi tiempo es a la gestión de compras y a la organización. Como responsable de plataforma y jefa de compra, ¿verdad? Sí, jefa de compras en la plataforma de Vigo. En la plataforma de Vigo, fenomenal. ¿Y nos puedes contar un poquito más, Lourdes, cómo es ese funcionamiento de Pescarmar? Bueno, Pescarmar realmente es una empresa que trabaja muy al día. Yo creo que una parte muy importante de la buena fama y la visibilidad que tienen nuestras pescaderías es la inmediatez que tenemos. Nuestro ciclo realmente fundamental es de 24 horas. A primera hora de la noche se empieza, bueno, cuando empezamos el día anterior siempre sabemos más o menos las descargas y los pescados que se esperan en todas las lonjas, sobre todo las de cercanía, pero bueno, en todos los alrededores, todo lo que se espera descargar. Pero bueno, el día a día después de lo que se espera a lo que realmente llega siempre varía. Entonces, a partir de primera hora pues vamos empezando a descubrir en todas las lonjas de la costa gallega. Algunas somos nosotros mismos, donde tenemos nuestras plataformas en Vigo y en Coruña, y después con proveedores de toda la vida, muy necesarios para nosotros. Vamos teniendo información de la cantidad, de la calidad y de todo lo que hay. Y según eso vamos empezando a organizar nuestra compra diaria. Siempre siempre intentamos comprar, bueno, producto de cercanía, es decir, inmediatez, siempre es lo fundamental. Y después, pescado de temporada, que siempre es el que más nos aporta volúmenes, calidad, frescura. Y precio, también precio, importante para esa muy parte importante. sostenible que decíamos, ¿no? Que al igual que del producto de la tierra, todo lo que venga de la temporada es algo que florece al mismo tiempo. Exactamente, pues... siempre suelen ser los pescados de mejor calidad y a mejor precio, el pescado de temporada. Y a partir de eso, pues nosotros vamos organizando lo que es nuestro planteamiento para el día siguiente, que a mediodía, a media mañana, lanzamos a nuestras tiendas lo que disponemos, las ofertas que vamos teniendo, ofertas internas, y bueno, cada vez que conseguimos un pescado fantástico a un precio espectacular, tenemos nuestra arma milagrosa, que es la oportunidades. Es decir, con las oportunidades siempre es aprovechar la mejor ocasión con el mejor precio. Y que tiene un proceso de comunicación muy amplio. Nuestros clientes ya la conocen y sabemos que es fantástico. Ahí sí que realmente defendemos nuestro valor, que es fresco y buen precio, mejor precio posible. Y a partir de ahí, pues entonces ya se evoluciona, las tiendas lanzan sus pedidos y por la noche ya se empieza a colocar todo ese pescado para que a las 9 de la mañana los supermercados abran con todo ese pescado ya puesto en el mostrador. Y estábamos hablando eso, de unas 24 horas de... El ciclo fundamental son de 24 horas, porque siempre trabajamos, bueno, los medios de transporte cada vez son más efectivos, siempre se respeta la cadena de frío, es decir, todo el pescado llega en calidad, en su máxima calidad. Y después también, bueno, a mayor eso siempre tenemos nuestro departamento de calidad. Siempre todo el pescado que va entrando, nuestro departamento de calidad va controlando que cumple nuestro estándar. Y a partir de ahí es cuando se pasan las ubicaciones, se colocan, se meten en los camiones y directamente a las pescaderas. Tienda. Tengo que decir aquí con el tema del departamento de calidad, ¿no? Que cuando estuvimos con las compañeras que van a venir después, proveedoras, siempre nos decían Gadis es un cliente muy exigente, ¿no? Y que lo ponían un poco en valor también por esa parte de no nos queda otra que estar a ese nivel porque realmente nos están exigiendo. Nuestro producto es muy bueno, por supuesto, y tú también me comentabas que sí, que eso es algo que se lleva pues de una manera muy estricta. La calidad hay que defenderla día a día. Es decir, al final sí que nuestros proveedores son muy importantes. La mayoría son proveedores de mucho tiempo y que nos conocen perfectamente, saben cuáles son nuestras necesidades, pero sí que es necesario ese departamento de calidad y aunque no es lo habitual, siempre que hay una pequeña desviación se habla con ellos, se corrige, se va mejorando, pero bueno, ellos son los que producen y bueno, y nuestros productos, es decir, nuestros proveedores no solo son de elaborados, sino también proveedores que compran en otras lonjas. Ellos para nosotros también son muy importantes porque realmente
nos tenemos que fiar de lo que nos cuentan, ellos son nuestros ojos, y en función de lo que ellos nos digan, si es mucho, si es poco, nosotros decidimos si nuestra compra la hacemos en un sitio, en otro, compartimos, compramos poco, compramos mucho. Al final los necesitamos porque son nuestros ojos y son los que nos tienen que aportar la información realmente buena para poder tomar las decisiones. Qué maravilla. Y también me comentabas que también, claro, los supermercados hacen su lista de la compra, ¿no? También un poco en función de su demanda habitual, porque no es lo mismo que estén situados en una zona de costa que de interior, en un tipo de barrio o en otro. Claro, nosotros tenemos un surtido, la verdad es que muy amplio. Es decir, trabajamos muchísimas especies y bueno, de todos los tipos. Entonces sí que es cierto que cada zona tiene sus preferencias. Nosotros con ese mensaje que mandamos a media mañana a todos los supermercados, ellos saben lo que hay de disponibilidad para el día siguiente. Y cada supermercado, en función de su clientela, en función de su zona, en función de los gustos, elige lo que más se adecue a ese sitio donde ya esté. Es decir, normalmente sí que todos tienen muchísima diversidad y las ofertas están en todos los supermercados, pero en el resto de las especies, pues cada supermercado, partiendo de una base esencial que no puede faltar nunca, siempre va teniendo las especies que consideran más adecuadas. Fenomenal, ahí también un poco defendiendo esta parte, ¿no?, de dar también esa opción de elección. Es muy importante. Muy bien. Y me comentabas también, Lourdes, el tema de la trazabilidad. Bueno, que por supuesto la cadena de frío imprescindible mantenerla y que también en el almacén ya tenéis instaurados unos sistemas de picking que os ayudan a resolver de una manera muy, muy eficiente, ¿no? Sí, la verdad es que eso se ha evolucionado muchísimo. Es decir, cuando yo empecé, lo único importante hace 20 y pico años, se compraba el pescado, se cargaba, siempre respetando las condiciones adecuadas, y se mandaba a la tienda, pero realmente a nadie le importaba qué barco lo pescaba, qué marea era, cuándo entraba, de qué puerto venía. La verdad era una información que no importaba mucho, pero cada vez somos más exigentes. El cliente quiere saber cómo son las cosas. Bueno, y la normativa también nos lo exige. Y eso ha sido una evolución larga y cada día y constante, no para nunca. En este momento, todo el pescado que hay en un mostrador de Gadis se puede saber exactamente de dónde procede, de qué puerto, de qué barco o de qué proveedor, qué día entró, cuánto es su periodo de caducidad. Es decir, lleva en todo el periodo desde que sale del barco hasta que llega al mostrador, podemos saber exactamente de dónde viene y qué camino ha seguido. Primero, porque es obligatorio por ley, y segundo, porque es un arma para nosotros mismos poder controlar esa calidad que es tan importante para nosotros. Totalmente. Bueno, Lourdes, entonces en estos 20 largos años me contentabas que fuiste madre también por el proceso, por el medio, ¿no? Sí, tengo 3 hijos, sí. Tienes 3 hijos y cuéntame un poquito esa experiencia un poco más humana, pues como mujer en el sector, que me decías, a ver, un poco, pues efectivamente hace 28 años en una lonja muchas mujeres pues no había. La verdad que no, que sí que había pues las pescaderas que iban a comprar para su propia pescadería, pero mujeres que comprasen volúmenes importantes y grandes cantidades, la verdad es que no había muchos, ¿no? La verdad, entrabas al principio y bueno, sí que se hacía novedad, ¿no? Se te miraban como, ¿y esto? Pero sí que es cierto que día a día las cosas se van mejorando. Yo la verdad es que pasé momentos muy buenos en la lonja, siempre me encontré con gente que me trató muy bien, es decir, bueno, porque al final siempre también es verdad que iba con una marca detrás, como digo yo, con el marcador de Pescarmar, con el que marcas el pescado, eso siempre te da un punto. Un peso importante. Sí, pero bueno, al final tenías que demostrar que valías, tenías que estar allí y día a día ir demostrando tu capacidad de pues hacer las buenas compras, es decir, de conseguir comprar, porque bueno, todo es tener la decisión de en qué momento compras, a qué precio pagas. Siempre digo que es parecido como ir al casino, ¿no? Es decir, tú haces tu apuesta y tienes que ser en el mejor de los casos, la mayoría de las veces ganadora. Tienes que decidir cuándo rematas, si ha rematado bien, en el precio correcto. Si te despistas y te quedas sin pescado, eso es terrible. Bueno, lo vuelves a intentar por otro lado, pero bueno, lo pasas mal. O sea, mucha tensión ahí también. Es adrenalina. Y después ningún día se repite. El mar es imprevisible.
Entonces, por muchos cálculos que tú hagas, es decir, al final tienes que adaptarte a lo que está, a lo que realmente entra. A veces, cuando menos te lo esperas, hay mareas maravillosas de pescado, que es fácil y tal, y hay veces que el mar es complicado, saca poco, y entonces tienes que buscar las mejores posibilidades, buscarte la vida y conseguir que al final el mostrador tiene que tener pescado, tiene que estar lleno. Pero bueno, cada día es diferente, cada día es una aventura, la verdad, y no hay ningún día se repite. Y me decías, yo ya voy en el coche y voy comprando. Sí, porque exactamente. Yo cuando salgo de casa, yo vengo todos los días de Ourense y, bueno, ya desde casa, es decir, ya te empiezan a llamar. Compramos en todas las lonjas de Galicia, del Cantábrico y después, bueno, de donde, en cada lonja su mejor pescado. Es decir, en cada sitio compramos donde su producto fuerte, que realmente saben trabajar y es el mejor. Pero sobre todo con las de cercanía, pues ya te empiezan a llamar, te dicen, oye, aquí hay lo que esperábamos, no lo hay, el pescado es bueno, es flojo, solo vale un poquito. Entonces tú a partir de ahí ya te vas haciendo tu composición del lugar. Dices, pues por aquí, e incluso vas calculando los precios a los que puede ir el pescado. Es decir, bueno, pues yo creo que por aquí podemos hacer una oferta, o esto está imposible, se va a disparar de precio, hay muchísima tormenta, muchísimo temporal. Vas haciendo ya tus cábalas para ir organizando el día y llegar a mediodía a lo que tú le ofreces a las tiendas con esas ofertas. Me estaba imaginando ahora, viéndote, mirando el telediario y diciendo, madre mía, que viene temporal de mar. Bueno, sí, o sea, es algo que también, claro, al final necesitas... Incluso a veces cuando tenemos las ofertas de folleto y todo eso, que tú tienes previsto que pues un artículo determinado y después, bueno, pues el mar es así, se cruza y ese artículo es mucho más complicado de conseguir de lo que tenías. Pero bueno, pues eso digo que es muy emocionante. Es el día a día y es un trabajo que nunca te aburres, nunca. Siempre hay una sorpresa. Qué bueno, Lourdes. No sé si las personas que estáis por aquí queréis aprovechar para hacer alguna pregunta, funcionamiento de Pescarmar, algún comentario a Lourdes, que conozcáis ya desde hace mucho tiempo. Aprovecho y dejo por aquí Tenemos a una compañera por ahí con micros, a que si queréis podéis avisarla. Lourdes, y un poquito entonces me comentabas que efectivamente los inicios fueron así un poco complicados, pero luego hay que demostrar, ¿no? Es cierto que todas las personas tenemos que demostrar y, bueno, pues cuando eres una mujer en un sector en el que no hay muchas mujeres y estás empezando y a lo mejor todavía no tienes todo el conocimiento, aunque tienes una marca que te respalda, pues parece que hay que hacer el doble muchas veces. Bueno, a lo mejor, no sé, decir, siempre fui mujer y siempre empecé Ahora cada vez menos, sí que ya empieza a haber más mujeres en lonja, compradores, pero sí que en el momento era raro ver una mujer comprando grandes cantidades y después, bueno, cuando te eres encargada de la plataforma, pues que incluso tienes que gestionar a hombres que son mucho más mayores. Pero aunque sí que es cierto que tienes que dejar claro que tienes esa valía para poder realizar ese trabajo, también es cierto que siempre tuve apoyo. Nunca me encontré en una situación complicada en la que no supiera salir, que tuve el apoyo de la empresa. Pero bueno, sí que es cierto que para llegar al respeto que necesitas, porque tienes que tener un respeto, defiendes un nombre muy importante. Es decir, yo cuando empecé a comprar en lonja sabía que llevaba el marcador de Pescarmar, que era un marcador que se empezó a utilizar mucho antes de que Gadisa comprara a Pescarmar y que era muy respetado, y tienes que estar a la altura de ese marcador, es decir, de saber qué compras, que defiendes lo que es justo, que respetas al proveedor. También, claro. Y que respetas, es decir, aunque tienes que trabajar para tu casa al final, ¿no? Entonces estar en ese punto intermedio, sí que es cierto que a veces pues tienes que levantar la cabeza y decir, guau, pues sí que puedo. Pero también es cierto que me encontré con gente maravillosa, con gente que me apoyó, con gente que me enseñó, y porque es muy distinto conocer el pescado desde el punto de vista de un almacén a conocer el pescado cuando está en la lonja, es decir, son cosas diferentes. Y sí que tuve suerte con mis compañeros y aquí estamos. Fenomenal, Lourdes. Pues no sé si por ahí queríais decir algo, ¿no? Pues muchísimas gracias un poco por tu aportación. No sé si hay algo más que quieras comentar. Pues nada, la verdad es que encantada de estar aquí, muy agradecida, y que bueno, que es una situación que me agrada mucho porque es un trabajo realmente que bueno, que teniendo que haber empezado como administrativa, acabé aquí
porque me apasionó, me enamoré del mundo del mar y de su emoción y de todas las sorpresas que nos traen día a día, y que estoy encantada. Y muchísimas gracias. Pues un fuerte aplauso para Lourdes, muchísimas gracias. Bueno, pues como veremos a continuación, hay más de una que también habla de cómo se enganchó un poco a este mundo, ¿no? Que venían ajenas a él y, sin embargo, pues oye, empezaron ahí poco a poco y nos van a ir contando un poco su historia. Deciros que efectivamente, pues según los datos del Instituto Social de la Marina, casi el 16% de las personas afiliadas al régimen especial de la Seguridad Social de Trabajadores del Mar son mujeres, frente a el 84% de hombres, ¿vale? Siguen siendo, evidentemente, unos datos donde hay un gran desequilibrio. Sí que es cierto que destacan un número mayor de mujeres en acuicultura, específicamente en Galicia, y del total de 4.839 personas trabajadoras, tanto de marisqueo a pie como de mejillón, tenemos a unas 2.227 mujeres mariscadoras, ¿vale?, frente a 983 hombres. Sabemos que hay trabajos que históricamente han sido desarrollados por las mujeres. Sabemos que además estos trabajos están más relacionados con estar en tierra que evidentemente con embarcar, porque tradicionalmente ellas han estado en casa, pues compaginando esos cuidados de la familia y del hogar con poder también aportar una contribución, ¿vale?, que es un poco lo que se consideraba en su momento. Entonces, estamos hablando, efectivamente, de mujeres que en muchos casos se quedaban solas durante el día o durante meses, mientras pues sus compañeros estaban efectivamente trabajando en el mar, y que tenían que sacar adelante pues la casa, el cuidado de los mayores, seguramente su trocito de tierra también con su pequeña economía de producción de alimentos, y que además pues desarrollaban estas tareas un poco pues menos valoradas, como podían ser también las redeiras y otro tipo de trabajadoras, ¿vale? Esto poco a poco ha ido cambiando, han ido entrando más hombres mariscadores, cosa que antiguamente pues era menos habitual. Obviamente vamos a hacer ahora un pequeño repaso de que el mundo en estos 25 años, en concreto el mundo del mar, afortunadamente ha evolucionado muy positivamente en este sentido de la equidad, y es cierto que en la parte de los mejillones, por ejemplo, pues sí que tenemos ya una presencia mayor, como el doble, masculina frente a femenina, y el sector de la pesca sí que es el que tiene la cifra más llamativa y en el que bueno, pues sigue existiendo una diferencia tremenda de 720 mujeres frente a 8.616 hombres, ¿vale? Entonces, un poco también por ir contextualizando qué hacemos hablando de estas cuestiones. Para poder conmemorar este día hemos desarrollado pues una campaña audiovisual con unos vídeos muy cortitos, con unas protagonistas que son proveedoras y que me gustaría que tuviéramos la oportunidad de conocer. Os voy a ir llamando, ¿vale? La primera que tenemos es a María José Casais Bo, gerente de la cooperativa de Ribeira OPP 83 de Frigoríficos de Ribeira. María José, por aquí, por favor. Rocío Estevez Freiría, gerente de Marina San Marco. Tenemos también a Lina Soya Martín, fundadora de Linamar, y a Sara Losada Vilas, directora de calidad y fabricación en Vengarco. Muy buenas, chicas, ¿cómo estáis? Os vamos recibiendo por aquí. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues es un inmenso placer compartir esta mesa redonda con estas mujeres que, efectivamente, cada una dentro de sus historias, pero vamos a ver que compartimos muchas cosillas. Si os parece, primero voy a darte paso, María José, que tú también me comentabas que un poco acabaste en el mundo del mar, ¿no? Así de... Cuéntame un poco cómo fue tu historia. Nada, yo prácticamente llevo Acércate un poquito el micro. Toda mi vida ahí. profesional vinculada a este sector, excepto 2 años anteriores que, bueno, pues precisamente pues, haciendo trabajos para la cooperativa desde esta consultoría, pues fue donde
bueno, pues, me ofrecieron el trabajo y me quedé ahí. O sea, ya hace ya la friolera de 33 años. 33 años ya de experiencia, bueno, pues proveyendo todo tipo de servicios para los armadores allí en Ribeira y trabajando sobre todo el lirio, ¿no? Sí, yo empecé como también, pues me pasó un poco como Lourdes, yo empecé como jefe de administración de la cooperativa y unos años más tarde pues surgió el puesto de gerente y me ofrecieron y bueno, desde el 97 estoy como gerente. Nosotros lo que hacemos es enfocamos nuestro asesoramiento y nuestra ayuda a nuestra flota, a nuestros socios. Cualquier tipo de gestión que necesiten, desde lo que sería la relación con las administraciones, gestión de ayudas, la comercialización del pescado, la venta en lonja de ese pescado y cualquier asesoramiento básicamente con la administración. El mundo de la pesca en Europa, decía Melissa anteriormente lo de la sostenibilidad. El ministro decía que no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad, pero en Europa la situación cada vez es más difícil, nos lo ponen muy complicado. El otro día leía un artículo en el que la flota europea representa el 2,9% de la flota mundial. Yo realmente, o sea, sabía que la situación era difícil para nosotros, las reglas de juego son muy diferentes para la flota europea, la española en concreto, que para el resto de las flotas, y eso nos está llevando a que vaya desapareciendo. Pero bueno, la cifra es, sinceramente, preocupante, es menos de un 3%, un 2,9%. Entonces, cada día son la sostenibilidad, precisamente, nos está llevando muchas veces a que se tomen decisiones que afectan de una manera brutal a la flota, que son incumplibles muchas de las normas que se nos imponen. Intentamos desde el sector explicarle al legislador que la situación, lo que vivimos, cómo se puede conseguir ciertos objetivos sin realmente machacarnos como lo están haciendo, pero la situación es complicada. Y entiendo que sobre todo para flotas pequeñas, ¿no? Como las que trabajáis con... Nosotros nuestros asociados son flota de litoral, son barcos de arrastre y barcos de cerco. Bueno, tenemos la ventaja de que trabajamos en nuestras aguas, eso también hay que decirlo. Efectivamente. Pero la situación sí que es complicada. La normativa comunitaria es muy complicada y se ve día a día. En vuestro caso, además, trabajáis específicamente el lirio, ¿no? Como especie local muy común en vuestras costas. Sí, el puerto de Ribeira es el primer puerto en flota de arrastre del litoral. La pareja, que son bueno, es la modalidad en la que se trabaja, son dos barcos que tiran de un único aparejo, básicamente se dedican a la bacaladilla, y la lonja de Ribeira es la primera productora de bacaladilla de España, del Cantábrico Noroeste, para consumo humano. Y bueno, la lonja de Ribeira representa el 60% de la facturación en kilos, no así en valor, representa algo más del 40%. Y es básicamente de lo que depende la flota rastrera nuestra. Entonces es una especie que estamos intentando pues eso, potenciar lo máximo posible. Claro que sí. Fenomenal. Pues si te parece vamos a ver un poquito tu vídeo y lo que nos comentabas en él y después seguimos hablando. Dentro vídeo de María José, por favor. Son María José Casais, son gerente da cooperativa de armadores de Ribeira. Empecé no ano 91 como xefe de administración e desde o ano 97 como xerente da cooperativa. A cooperativa dálle un servicio integral aos armadores, en todas aquelas necesidades que poda ter. É diferente o traballar levando a parte administrativa e financiera da empresa do que supón un posto de xerencia. No tema de xerencia ti tes que axudar e participar na súa labor como armadores.
Sempre tuve moito apoio, xa levaba uns anos aquí, xa me conocían, nunca me encontrei discriminada por ser muller. Estou casada, teño un fillo e, bueno, pues, a conciliación, sabedes, sobre todo cando nacen os nenos, é un pouco máis complexa, pero, bueno, non foi unha situación, digamos, límite que me levase a replantearme ou a familia ou o traballo. Os nosos barcos son barcos de litoral, temos cerco e arrastre. E dentro dos barcos de arrastre, a especie principal, que tamén é a especie principal en volumen que se move na lonxa de Ribeira, é o lirio. O produto suele entrar pola tarde e noite, ese produto se prepara e xa mesmo pola noite ou de madrugada ao día seguinte sale para o mercado. Iso que garantiza é unha frescura máxima. Dada a logística que hai, se pode ter ao día seguinte xa nos lineales para poder ser comprado polos consumidores. Nos hai 15 anos que somos proveedores de Gadis, cumprindo esos estándares de calidad que son moi exigentes en esos temas e se traballa cómodamente con eles. Ahí salía parte da exigencia y bueno, un poco también lo que nos comentabas, ¿no? En tu caso, además, María, nos comentabas que, bueno, que sí que es cierto que en esos primeros años de crianza, pues todo es un poquito más complicado, pero que tampoco te viste en una situación de tener que decidir entre tu puesto de gerencia y tu vida, ¿no?, en la maternidad, afortunadamente, y que también has encontrado pues mucho apoyo de compañeros y de los armadores en sí, ¿no? Sí, no, a ver, es como todo. Lourdes se explicó perfectamente, o sea, no por ser mujer te lo van a poner más complicado, pero tampoco más fácil, eso es evidente. Entonces, a ver, yo al conocer, al haberme iniciado como jefe de administración, no hay nada como conocer la casa desde abajo. Entonces conocías todas las secciones, cómo funcionaban. Es un enfoque totalmente distinto. O sea, la gerencia tiene que, digamos, generar la actividad que la administración tiene que plasmar. Pero el tener ese conocimiento a mí me ayudó mucho. Y por parte, o sea, yo sinceramente nunca me sentí discriminada. Siempre intenté, evidentemente, alcanzar los objetivos que se me marcaban. Pero bien, yo me he sentido cómoda. Es verdad que a nivel de cooperativas, organizaciones de productores y demás, seguimos siendo muy poquitas mujeres, muy poquitas. Cuando yo empecé, había una chica en La Guardia, un poco más tarde apareció otra chica en Burela, la de Burela ya no está. O sea, la situación es, nos mantenemos en esas tres, no subimos de esas tres en estas asociaciones. Es complicado, pero yo, lo que es mi experiencia, es totalmente positiva. O sea, ¿y la recomiendas? Te digo por subir ese número, a ver si desde aquí nos escuchan, recomendamos la experiencia. Por supuesto, no. A ver, yo soy de la zona y el mundo del mar siempre hemos estado de alguna manera más directo o indirectamente vinculado a este mundo. Una vez que, claro, te metes ya con una flota determinada y pues las cosas son diferentes. Pero yo pienso que llevo 33 años ahí porque también es un trabajo que me gusta. O sea, no solo es un sector como, bueno, como decía mi antecesora, es apasionante, no te aburres en él. Cada día es diferente, sin duda. O sea, hay un punto ahí de adrenalina que nos tiene un poco enganchadas a este sector. Que... Sí, en este mundo es esa complejidad y la planificación en nuestro mundo es bastante compleja. Lo de la planificación hay que entenderlo. Los armadores, lo de la planificación en el mundo de la pesca es imposible debido precisamente a estos cambios legislativos que se están intentando de alguna manera, pues que ya te den unas normas que, oye, que te garanticen como mínimo un par de años, taxicuotas de todos los años. Bueno, ya hemos conseguido que tengamos taxicuotas de 2 años. No son los más favorables, también que es verdad, pero por lo menos ya tenemos taxicuotas para 2 años. Es que cualquier empresa, una planificación a 2 años es inviable. O sea, las inversiones no se pueden hacer con un horizonte de 2 años. Es realmente complicado.
Fenomenal, pues mira, María José, me has dado paso para darle a Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas a todos. Rocío de Marina San Marco. Sí. ¿Nos quieres contextualizar un poquito Marina San Marco? Como quieras tú. Bueno, yo lo primero quería agradecerle a Gadis que tuviese la oportunidad de hacer este evento para que nos dé un poquito más de visibilidad a todas las mujeres, que bueno, yo creo que hay pocas, pero bueno, que sobre todo se ven poco. Entonces, a lo mejor si damos un poquito más de visibilidad a todos los puestos que ocupamos en el sector de la pesca, pues a lo mejor animemos, como dice María José, más a que la gente se anime a entrar en el sector. Aparte, todas compartimos lo mismo, ¿no? Al final, todas decimos y coincidimos en que es un mundo apasionante, entretenido, dinámico, y bueno, yo creo que en eso sí coincidimos todas, por algo será, ¿no? Sí, totalmente. Y me decía Rocío que en tu caso, o sea, ver al pescado en el plato, O sea, sin sí, cabeza, en mi caso es muy y curioso. era todo tu contacto, ¿no? Sí, mi caso es muy curioso porque es cierto que en la pesca normalmente pues viene de familia, ¿no? O pues, tu padre está en el mar o alguien de la familia está en el sector de la pesca. En mi caso no, nadie pertenecía al sector de la pesca. Y bueno, pues empecé un poco como Lourdes, es muy similar mi historia, termino de estudiar, de casualidad pues entro en la parte administrativa en una empresa de pesca y pues ya nunca más salí de ahí. Es cierto, antes comentaba Lourdes, ¿no?, de que tuvo la suerte de tener compañeros que la acompañasen y le enseñasen. En mi caso también, yo creo que es una suerte y también ha sido una elección que nosotras hemos hecho, es decir, tampoco hay que quitarnos valor en eso, ¿no? Al final tú eres la que eliges si participas en entrar en ese mundo, ¿no?, que de entrada es complicado porque es cierto que sobre todo en aquel momento no había hombres, o sea, no había mujeres. Y si las había, pues tal y como comento en el vídeo, eran minoristas o placeras y no para empresas grandes ni para compras grandes. Pero bueno, pues al final es un mundo que me enganchó y en el que he estado trabajando desde entonces en distintas empresas y donde el 2018, pues con el apoyo de los socios, pues hemos montado San Marco Pesca. Y muy orgullosa, claro. Qué bueno, que me decías que cuando te tocaron esas primeras prácticas, ¿no? Sí, Incluso... o sea, llegar a la lonja, tener 19 años en aquel momento en Vigo, en el año 2000, insisto, todo eran mujeres mayores que compraban para sus pescaderías o para las plazas de Vigo. Y claro, o sea, tú no tienes ni idea de pescado aún encima y te pones allí delante de 1000 cajas. Yo no sabía ni reconocer las especies, o sea, de verdad, no tenía ni idea. Y bueno, pues al final es quizás lo que me enganchó, ¿no?, el aprender, el que todos los días sea distinto y la verdad que engancha. Fenomenal, Rocío. Pues vamos a ver tu vídeo y luego seguimos un poquito comentando dentro el vídeo de Rocío, por favor. Mi nombre es Rocío Estevez, soy socia fundadora y gerente de la compañía San Marco Pesca, la cual se encarga de elaborar producto refrigerado para todas las pescaderías a nivel nacional. Termino de estudiar y entro en una empresa de pesca para hacer las prácticas. A raíz de ahí, eso es el comienzo de toda mi vida profesional y empiezo a entrar en un mundo muy masculino, pero muy apasionante. En aquel momento, en el año 2000-2002, las mujeres que se dedicaban al pescado al final era, digamos, que una dedicación al mercado minorista o de venta al público. No se dedicaban al mercado mayorista y muchísimo menos a la dirección y gestión de empresas. A medida que ibas aprendiendo y demostrando que ibas ganando conocimiento, pues te ganabas el respeto de la gente y de los compañeros. Hoy en día, gracias al apoyo de las instituciones y a la integración que hay, pues es mucho más fácil acceder. El cambio ha sido brutal. Es más, en la compañía que dirijo, San Marco Pesca, el 99% de los puestos directivos los ocupan mujeres y creo que en esto hemos avanzado. Nos falta todavía mucho por avanzar. Dentro de pocos años ya nadie pensará en si eres mujer o hombre. Y ahí, cuando ya nadie nos planteemos esa pregunta, es cuando realmente nos daremos cuenta de que está totalmente superado el tema de la integración de las mujeres en el mercado laboral y sobre todo en la pesca, ¿no?
San Marco Pesca se fundó en el año 2018 y en el 2018 el primer cliente que nos apoyó fielmente ha sido Gadis. Desde el día 1 nos dio todo el apoyo, significando una parte de la facturación muy importante para la compañía y sobre todo dando una estabilidad de producción que en ese momento era vital para poder mantener la fábrica y para poder mantener los puestos de trabajo y hacer un equipo que somos el equipo que somos hoy en día, claro. Qué bueno, Rocío, que efectivamente en vuestra empresa, y que tuvimos el placer de visitar, ¿no? Hay un porcentaje altísimo de mujeres, sobre todo en puestos de responsabilidad, y también algo que llama la atención porque muchas veces se confunde, ¿no? El hecho de que las empresas estén muy feminizadas con que ya tenemos igualdad. Pasa muchas veces en muchas conserveras que efectivamente en planta el trabajo se realiza por mujeres y los jefes de planta, los jefes de calidad, los jefes de comercial, los jefes de etcétera, etcétera, suelen ser hombres. Y en vuestro caso en planta tenéis también un gran número de hombres, que ha sido también algo que nos llamó la atención, ¿no? O sea, estáis ahí poco invirtiendo esos roles, que es fantástico. Y un poco ver esa evolución que dices tú, ¿no? Desde que empezasteis, desde que empezaste tú como profesional al día de hoy para llegar a este volumen de producción y con esta integración, ¿no? De perfiles. Sí, totalmente. O sea, hace años era inviable que un operario estuviese en planta. O sea, era muy raro todo, eran mujeres. O sea, los operarios al final eran carretilleros o tenían puestos de mantenimiento, pero no como operarios. Yo creo que esa barrera ahora mismo ya está superada y creo que vamos en buen camino en todos los sentidos. Y bueno, tanto con el apoyo de las instituciones como con el apoyo, como es vuestro caso, que hacemos en la visibilidad, pues lo superaremos en muy poco tiempo. Tienes también la suerte, ¿no? Suerte otra vez, que no vamos a quitar valor, porque tú ya venías de desarrollar una serie de puestos, ¿no? En los que ya tenías como un nombre, ya habías trabajado con Gadis, ya, digamos, de alguna forma ese era el aval, ¿no? El saber que tú estabas detrás de este proyecto, pero el apoyar un proyecto incipiente es algo pues clave absolutamente para ese primer impulso, ¿no? Esa estabilidad que hablabais. Sí, es importante, la verdad que sí, ponerlo en valor, porque es cierto que al final eso sí que depende de ti, ¿no? El arriesgarte, como decía Lourdes, ¿no? La suerte. Bueno, yo la suerte creo que a veces también tenemos que buscarla un poquito para poder optar y para poder arriesgarnos a hacer ciertas cosas. Yo creo que a lo mejor la mujer hemos sido pues más conservadoras, ¿no? En eso del riesgo y en tomar ciertas decisiones, pues por la tradición, ¿no? De estar en casa, de quedarnos con los niños y demás. En mi caso soy madre de 2 niños, es muy difícil conciliar, pero bueno, al final con la colaboración tanto en tu casa como por parte de las instituciones como por parte de los centros de trabajo, creo que es totalmente posible de conciliar y de superar esa barrera. Me comentabas eso, ¿no? Pues que también en esas pequeñas flexibilizaciones que podéis hacer en el día a día de vuestra organización para facilitar también un poco esa conciliación y sobre todo esa corresponsabilidad, ¿no? Que a veces también ponemos el acento de la conciliación en las mujeres y necesitamos una corresponsabilidad para que esto se equilibre de alguna manera. Sí, es importante en casa tener esa colaboración también y para poder tú tener tu desarrollo, ¿no? Laboral. Pero yo creo que las empresas tenemos que ser más flexibles en ese sentido, ¿no? Y hay muchas veces que simplemente se tiene un horario por costumbre y no porque realmente sea necesario ese horario. Y si abrimos el abanico un poquito más en horarios o en jornadas, pues creo que podríamos mejorar mucho. Facilitamos mucho la vida, totalmente. Muchísimas gracias, Rocío. Seguimos comentando después. Y tenemos por aquí a Lina Soya, fundadora de Linamar. ¿Cómo estás, Lina? Bien. Cógete el micro para ti, que luego ya se lo dejamos a Sara, pero de momento te lo quedas tú. Muy bien. Bueno, Lina, tú también tienes una historia un poco de... llegaste al mundo del mar por amor. Sí. Podría decirse. Sí.
En su momento. Sí, sí, yo no soy nada del mundo del mar, yo venía de mi familia de hostelería, que es a lo que se sigue dedicando, y yo me casé con un mejillonero, simplemente, ¿no? Me casé muy joven y me divorcié muy joven. Y a mí el tema de lo de la venta, a mí me encantó, es lo que dicen todas mis compañeras, ¿no? O te apasiona o lo odias, ¿no? Y entonces es algo que te engancha, que te apasiona, y a mí me gustó mucho, ¿no? Y me quedé pues nada con 2 nenes y volví a casa de papá y de mamá, y les dije al año que quería volver a intentarlo yo sola, ¿no? Me dije, ¿dónde vas? Mujer, tú sola y tal. Déjame intentarlo. Si no sale, pues no sale, ¿no? Tampoco la inversión no había. Y ahí fui. Y hasta hoy, ¿no? Entonces, yo como nunca me sentí discriminada. No sé si es que me discriminaron y yo no me enteré porque estaba otras cosas. Estaba al trabajo. Y me decías también, o porque a lo mejor si algún momento pasó ya cortaste. Efectivamente, rápido. yo creo que cualquiera de las mujeres que estamos aquí, que tomas el paso de montar una empresa y todo esto, si alguien te ha dicho algo ya lo has cortado seco y ya. No te has parado con esa... No. Yo me he sentido muy apoyada realmente y me he sentido cuidada, ¿sabes? No te hablo de ella en mi trabajo, sino te hablo de la competencia, ¿no? En el mundo en el que me movía y tal, pues me sentí muy cuidada. Al principio era, pobre, ¿ya dónde va esta? Y luego era, ¿dónde va esta? ¿Sabes? Y entonces, pues mira, estoy contenta y creo que las mujeres ya va siendo hora de que demos pasos adelante. Ahora nos toca a nosotras. Por supuesto. Además, comentabas que en esa primera fase, ¿no? Te fuiste como a un despacho que te dejaron... No, en una tienda. ¿En una tienda? Sí. Una amiga mía, porque yo no quería trabajar en casa, porque trabajar en casa ya no valía. Entonces, una amiga mía tenía una tienda de ropa en San Sencho, que se cerraba en temporada de invierno, que es lo que se suele hacer, y me compré un ordenador, una mesa de segunda mano. El fax era nuevo, ¿eh? Compré un fax nuevo y poco más, y empecé a comprar y a vender. Y a comprar y a vender. Ya comprar y a vender, y luego tenía que dejar ya la tienda porque venía el verano. Y me empecé a buscar ahí una oficina, luego ya vino una empresa a la que le compraba mucho que me fuera para allí, por cercanía, y ahí empecé y hasta hoy. A veces miro para atrás como lo hice, ni idea. De verdad que he trabajado mucho, muchas horas, he reído mucho en mi trabajo, he llorado mucho en mi trabajo, pero ha sido bonito, ha sido apasionante. Y tienes el orgullo de decir que además has dejado el legado. Sí, ahora la que se come el marrón es mi hija, sí. Sí, pero bueno, también te digo una cosa, yo no estoy preparada al nivel que es ahora la empresa. Yo soy muy de planta, yo soy mujer de compras y de planta, ¿no? De hacer. Al nivel que tiene ahora mismo la empresa, todo lo que acarrea, yo es que hoy no sabría hacerlo ni de coña, vamos. Ni me gustaría hacerlo tampoco, eso no es lo mío, ¿no? Yo soy muy de planta, de cómo se hacen las cosas. En mi planta, pues para cada cliente... El pedido de cada cliente es diferente, no empiezo a hacer esto y lo hago, no, cada cliente lleva el producto que reclama. Cádiz suele ser un poco tocacojones. No, son exigentes, Cádiz es una empresa exigente, pero hombre, se ve perfectamente que tú vas a la pescadería de cualquier supermercado y pues hoy hay cero o nadie, y tú te vas a Cádiz y siempre tienes que hacer cola. Esa es la realidad y esa es la calidad. Para mí esa es la calidad. Pues vamos a ver el vídeo de Lina y seguimos ahora comentando. Dentro vídeo, por favor. A ver cómo me resumiste. Soy Lina Soya, fundadora de Mariscos Linamar, y estamos aquí en el puerto de Tragobe, en Cambados. Mi historia con el mundo del mejillón empieza cuando tenía yo 17 años. Me casé con un mejillonero. Y ahí empezó mi contacto con las bateas, ¿no? Me divorcié muy joven y empecé de nuevo. Pasé a una depuradora donde ya veía cómo se hacía mi producto y luego ya salté que quería hacer yo mi producto a mi manera. Y el gran salto fue a pasar a esta planta que estamos hoy. Fue un momento muy duro porque fue en el momento que se hundió el Prestige y empezó una hecatombe bastante dura, ¿no? Y ahí es donde estuvo lo más importante que tuve, que es mi familia. Con eso y luego con la ayuda de mejilloneros que creyeron en mí, de transportistas que creyeron en mí, y luchando mucho y trabajando mucho, a veces ahora miro para atrás y no sé cómo lo hice, ¿no? Yo creo que lo importante para que una empresa funcione es rodearte del equipo que sea como tu familia, porque son tu familia. En mi empresa hay muchas mujeres directivas. Ahora ya en primera línea está mi hija, que está preparada para llevar un tipo de empresa como esta, porque yo era más de botas y planta, ¿no?
Y ahora mismo hay que tener botas planta y mucho Excel y mucha vídeo y mucha inglés y mucho de todo, que yo para eso pues me quedaría muy atrás, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de Gadis. Y lo que me gusta de Gadis, aparte de que sea gallego, ¿no? Me gusta que apuesta por las marcas. Y lo que estoy viendo es que las marcas tienden a desaparecer por las marcas blancas. Y en las marcas es donde investigamos, donde innovamos, donde hacemos un montón de cosas. Entonces, yo cuando quiero comprar marcas que me gustan, voy al Gadis, que cree en las empresas, que hacemos marca y que intentamos hacer las cosas muy bien. Quería que viéramos el vídeo para comentar ahora unas cosillas ahí importantes, porque esa parte del Prestige me puedo imaginar que fue tremendo, porque decías que conseguiste el apoyo, ¿no?, de los bancos para iniciar esa nueva planta y automáticamente os convertisteis en sector de riesgo. Pues sí, vamos a ver, yo pues había pedido el banco con el que trabajaba, ¿no? Me dice, Lina, vete ya pagando la nave, porque yo compré la nave, compré el esqueleto, pero tuve que acabar la nave y hacer la nave y tal. Estoy hablando del 2001-2002. Y, hombre, me decía, que luego ya liquidamos cuando firmemos la hipoteca, ¿no? A todo esto me encuentro que se hunde el Prestige y pasamos a ser sector de riesgo, porque realmente el Prestige fue tremendo, fue duro y tal, pero lo que es a la pesca o al mejillón no nos afectó, ¿no? Sobre todo al mejillón no. Pero pasamos a ser sector de riesgo y me encuentro con 50 millones de pesetas que debo al banco a pagar el 29% de interés y sin tener dinero. Entonces fue una catástrofe total, porque a mí en ese momento me dan la hipoteca, iba fenomenal y fue duro, fue muy duro. Y ahí tuve, pues eso, tuve el aporte de la familia, que cuando luchas por algo así, ¿no?, si te sale mal y eres tú, pues no pasa nada, pero tú piensas que todo lo que tenía mi familia, mis padres, mi hermano, se hipotecó para esa empresa, ¿no? Entonces no era que te fueras tú, era que se iba el trabajo de una familia, de una vida. Entonces luchaste con uñas y dientes y salimos adelante. Fue duro, fueron 4 años duros, me dieron la hipoteca a los 4 años, tardé 4 años en que me dieran la hipoteca. Entonces los bancos pues son así, tendrán que hacerlo así. Entonces luego la vida cambió y estaba esperando a algunos por la puerta con el cuchillo entre los dientes y me lo pasé muy bien. Pero fue muy duro, ¿no? Que no creyera nadie en ti y luego que vinieran a decirte, ¿y por qué no me das a mí un poquito más? ¿Por qué no me pides a mí? Y digo yo, y se lo dije así, ¿eh? ¿Dónde estabais cuando os necesité? Porque es que no, y además le llamé una palabra fea, ¿vale? Pero bueno, con todo, al pasar todo eso también aprendes muchísimo, ¿no? Porque aprendes bastante más de los momentos difíciles que de los fáciles, no tiene comparación, ¿no? Y entonces había que hacer algo diferente. En el mundo de la depuradora, pues es sota, caballo y rey, ¿no? Es el mejillón, lo envasas, lo haces en cesto, Entonces, pues yo quería hacer una cosa diferente. Como mujer que soy, pues evidentemente cuando salía del trabajo a las 5 de la tarde, lo que menos me apetecía era comprar una lechuga, limpiarla y comerla. Entonces, pues me iba al Gadis, me compraba la floret, porque yo soy marquista, me compraba la floret y me hacía una ensalada porque no me apetecía, y llevaba desde las 5 de la mañana trabajando y no me apetecía, ¿no? Entonces me gustaba algo así, pero al mejillón, ¿no? Y entonces, pues hicimos la atmósfera protectora, ¿no? Que es un mejillón limpio, vivo, que solamente lo tienes que echar en la olla y no tienes que ponerte a rascar y tal, porque aquí en Galicia no lo hacemos, pero yo tengo visto clientas mías en cualquier parte de España, ¿no?, rascando con nanas, digo, ¿esto qué es? Y entonces facilitar la vida, ¿no?, para poder comer mejillones frescos sin tal, ¿no? Entonces en Galicia pues ya somos muy de costa y ya estamos adaptados a comer mejillones, pero fue, la verdad que el primer año invertí un montón de dinero y fue una catástrofe. El primer año vendí 2.000 kilos. fue interesante. Vamos, no fue una ruina, pero casi. Y ahí empezamos, y empezó, porque claro, tú para dar a conocer algo, ¿no?, tienes que tener dinero para hacer publicidad y todo eso, y no lo tenía, ¿no? Y entonces tuvo que ir yendo del boca a boca, y aquí llegamos, y hoy pues fue la gran innovación de mi empresa, de hacer algo diferente, donde no tienes que trabajar con unos márgenes que no te dan, porque hoy en día los costes con los márgenes, es que con el tema de la pandemia no es cuestión de todo lo que has subido, sino porque tú no has podido subir lo que tú ganabas antes, porque no estás fuera del mercado, ¿no? Y esto aún se sigue manteniendo, es bastante complicado. Y
Y lo conseguimos y pues luego hace unos años vino Angulas Aguinaga, que era cliente mío. Yo le vendía el mejillón y lo hacían en Burgos con salsas y me dijeron que porque no hacíamos una joint venture y empezábamos a hacerlo juntos. Aprendí un montón de ellos porque gente que... A mí lo que me encantó cuando fui a su planta es la innovación. Tú llegas allí, hay un laboratorio con 45 personas, ¿no? Ni más de y laboratorio. Entonces tenía muchísimo que aportar. Ellos son de calidad, y digo, jolín, creo que vamos a ir bien por aquí. Hubo feeling, el equipo directivo, el encaje fue muy bueno y ahora pues ya es la marca Guinamar de mejillones, esas que veis en la tele, nosotros hacemos los mejillones. Y la verdad que ha sido un camino largo, duro, pero muy bonito. Y me decías, Lina, que tú por todo el oro del mundo lo dabas a cambio de que tu hija se fuera a estudiar fuera y a hacer otra cosa que no fuera esto. Ah, sí, eso sí. Vamos a ver, mi hija acabó la carrera aquí en la Escuela de Negocios de Vigo y yo lo que quería es que mi hija se fuera de España. Quería que se fuera a Estados Unidos, que se fuera a trabajar o a hacer un máster, algo fuera, ¿no? Y no había manera, no había manera. Entonces... acabo de trabajar, bueno, ya siempre trabajó y estudió a la vez, ¿no? Su tío tenía un local de copas y ella pues llevaba el local de copas y estudiaba, en verano, claro. Y fue autosuficiente económicamente ya desde los 18, y no se me quería ir. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues mi director financiero, que fue mi mano derecha, y Linamar, vamos a ver, es que el Linamar existe por el equipo que tengo, no existe por mí. Tuve y tengo un equipo fantástico, ¿no? Y entonces le digo a Gonzalo, mira, que se quede, me la puteas. Sinceramente, fue así, me la puteas para que se quiera ir, ¿vale? Salía llorando, trabajaba horas como una mona, no cobraba, le pagábamos la seguridad social y gracias, a ver si se iba, ¿no? Y como a los 10 meses me viene el director financiero y me dice, mira, Lina, es que me siento un hijo de puta, si se quiere quedar, que se quede, joder. Y así fue, y ahí está. Y luego tenía feeling con Angulas Aguinaga, nos llevamos bien, no teníamos nada en común todavía, solamente eran clientes y le dije, mira, yo he creado mi empresa como sabía hacerla, ¿no? Y me gustaría que mi hija viera una empresa diferente, de una empresa grande y tal. Y pues se fue 6 meses a San Sebastián, estuvo en marketing, estuvo en compras y la verdad que me la trataron de cine, aprendió un montón. Y cuando llegó de vuelta me dijo, mamá, es una empresa fantástica, pero nosotros lo hacemos estupendamente, ¿no? Entonces, ahí está. Es una buena jefa, creo. Tiene un equipo, el que heredó de mí, y alguno más nuevo, ¿no? Pero el equipo de Dinamarca sí son gente que ha venido de abajo y ha subido, ¿no? Y cuando hablamos a veces de las mujeres, ¿no? En mi planta, pues creo que el hombre tenemos el de mantenimiento, el jefe de un jefe es el de mantenimiento, y que otro hombre tenemos en directivos, porque comercial mujer, calidad mujer, contabilidad mujer, logística mujer. Pues que son mujeres. Los puestos directivos casi todos son mujeres, ¿no? Y no son mujeres porque sean mujeres, sino porque es la persona más preparada para el puesto, ¿no? Y a veces en jefas de línea me ha costado mucho convencer a alguna mujer, ¿no? Decirle, jolín, da un paso adelante, súbeme, no, tengo los niños, tal. Entonces, como mujer podemos hacer lo mismo que un hombre. Es que eso no es discutible, ya, es que eso es una chorrada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos dispuestas a sacrificar, ¿no? Porque te viene y te dice, hay que viajar, hay que... Entonces, las mujeres tenemos una cosa que no tienen los hombres. Solamente hay una ventaja que tienen ellos, que ahora ya están cambiando las cosas. Mi hija, su marido es quizá más amo de casa que ella, ¿no? Porque él es funcionario y ella no, y por horarios quizá él es más amo de casa que ella. Y yo lo que me sentía como mujer es... me sentía mala madre. Porque tú te ibas, te tenías que ir de viaje, te tenías que ir a Madrid, y dejabas a tus hijos con fiebre y te sentías la peor madre del mundo. Y yo creo que el hombre no lo tenía todavía tan arraigado, ¿sabes? Y tú te sentías eso, mala madre. Hasta que tenemos que darnos cuenta de una cosa, ¿no? Y yo de eso me di cuenta un día que mi hija fue a casa de una amiga. Tengo 2 hijos, tengo un hijo y una hija. Fue a casa de una amiga y estuvo toda la tarde viendo la tele. Y la madre también estaba por allí viendo la tele. Entonces me lo dijo, me dijo, no, estuve viendo la tele y no jugaste con la madre. No, la madre estaba viendo otra tele. Digo, yo cuando estaba con mis hijos, estaba con mis hijos. No es la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo que le damos, ¿no?
Entonces creo que ahí es donde tenemos que dar un paso adelante. Yo tuve la santa suerte de que a mí me ayudan mis padres, ¿no? Con los niños, evidentemente, nuestros queridos padres que están siempre ahí para todo. Y no ha salido mal, la niña no ha salido mal, el niño tampoco ha salido mal, él tiene una empresa, han currado los he enseñado a trabajar desde niños, se venía a planta, pero se venía a planta, cuando se venía a la empresa se venía a Navidad a trabajar, pero a planta no se venía a la oficina, se venía a trabajar. Entonces han sabido lo que es abajo y lo que es arriba, ¿no? Y que quien quiere algo lo tiene que currar, que nada cae del cielo. Y creo que no lo he hecho mal del todo ahí. Pues muchísimas gracias, Lina, por ese testimonio. Y este tema que sacas de la culpa es muy importante ponerlo encima de la mesa, porque es una de las razones por las que, es lo que comentábamos, si no existe esa corresponsabilidad y el peso recae sobre una, efectivamente no puedes estar en todos los sitios como te gustaría. Y esa es la importancia también de ir compartiendo estos espacios, efectivamente. Perdona, yo me casé con 17 años y me divorcié con 28, cuando no se divorciaba nadie, ¿eh? Mis hijos eran los únicos hijos de divorciados, pero el padre no estaba ni se le esperaba, ¿eh? Me imagino. Por eso, mis padres. Tus padres fueron los que te pudieron apoyar en esto, efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos a Sara. Hola, Sara. Hola. ¿Cómo estás? Muy Sara, directora de calidad de Bengarco. Sí. Sara es así la más jovencita que tenemos hoy aquí en la mesa. Y bueno, Sara, tú también, cuéntame un poquito cómo empezaste ahí, porque llevas 8 años en la empresa. Llevo 8 años, sí. Empecé un poco, hacía ya unos años que había terminado de estudiar biología. Siempre había estado en contacto con el mundo de la conserva, porque mi padre al final era distribuidor de las conserveras de Galicia y sí que había estado un poco en contacto. Siempre me había gustado, siempre me había imaginado allí, pero sí que es verdad que cuando estudias la carrera como que nadie te posiciona en que puedas llegar a ese tipo de puestos. Un poco por casualidad, a veces son así las cosas, había dejado el currículum hacía 2 años allí y luego me había marchado con mi pareja a vivir a otra ciudad y por cosas de la vida me llamó Ramón, que es el gerente de la empresa, y me llamó para una entrevista. Yo fui allí muy despreocupada porque es verdad que no estaba pensando en ese momento en el cambio, pero las cosas surgieron así, hubo buen feeling desde el primer momento y empecé allí un poquito en calidad. Al principio sí que es verdad que un poco en el departamento de calidad y luego surgió la oportunidad de meterme un poco en el mundo de la producción. Y entonces ahí ya encontré como esa adrenalina que supongo que no está tanto en calidad, que en calidad estás como más en la supervisión, y entonces ahí ya me enganché del todo. O sea, y a partir de ahí ya, me refiero al trabajo, sí ya me gustaba, a partir de ese momento ya, vamos, ya fue. Bueno, vamos. Y estáis en un entorno privilegiado, ¿no? Sí. En donde estáis. Sí, 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 o sea, nosotros estamos en Illa de Arousa, me refiero, la verdad es que ya solamente ir a trabajar es un espectáculo. Yo tengo la suerte aún encima de vivir muy cerca, entonces al final yo estoy a 7 minutos de mi trabajo. Entonces, claro, me refiero, salir del trabajo sigue siendo espectacular. O sea, la verdad es que es un privilegio. Entonces, eso, disfruto muchísimo el trabajo. Ya son 8 años allí, pero la verdad es que es como si hubiera empezado ayer en muchas cosas, porque es verdad que siempre estás aprendiendo de lo que decían todas mis compañeras. El mundo del mar es muy cambiante, siempre tienes cosas nuevas. Si aún encima tienes una empresa que tiene ganas de innovar, siempre estás encontrándote con cosas nuevas. Luego tienes las normativas que ya te obligan sí o sí a tener que estarte actualizando en todo momento. Entonces es verdad que es un mundo que engancha y aún encima en un sitio privilegiado. Vamos a ver tu vídeo y luego comentamos porque tenemos también a una invitada estrella en ese vídeo. Dentro del vídeo, por favor, de Sara. Son Marita, da Illa de Arousa, propietaria de Bengarco, muller de aventura, xuntos cos meus fillos. Levamos todo isto adiante e algunha xente máis. Empezamos a traballar con 11 anos. Íbamos descargar o fuel, en bidóns, o carbón que viña os domingos, o barco. E cando empezamos, ca depuradora a traballar, traballamos, a depuradora moito, e os fillos tamén. Yo soy Sara, soy directora de calidad de Bengarco, llevo 8 años en la empresa y he ido creciendo profesionalmente dentro de lo que es el grupo Bengarco.
La empresa empezó como una depuradora de mejillón y conforme fue evolucionando en el tiempo quisieron que creciera. Para ellos era muy importante como familia que siguiera creciendo dentro de lo que es a Illa de Arousa. Entonces querían seguir añadiendo el valor de seguir creando una industria, pero que pudiera convivir dentro de lo que es el territorio de a Illa de Arousa. Para nosotros es muy importante trabajar el producto de cercanía. Eso tiene un hándicap, que es que no podemos producir siempre que queramos, sino que tenemos que adaptarnos un poco a los tiempos de producción de cada uno de los moluscos que trabajamos. Las conserveras históricamente tienen una señal propia de las mujeres. Para nosotros es algo que realmente es súper importante y creo que debería estar muy reconocido la marca mujer dentro de lo que es la conservera. Para nosotros Gadis como cliente es muy importante, ya que es el único supermercado en el que estamos posicionados. Al final somos una conservera pequeñita, familiar, con un producto muy local y muy estacionario, entonces para nosotros es súper importante poder estar en un supermercado en el que le da tanta importancia a la marca Galicia. Hablaba Melissa al principio, ¿no?, de cómo hay pequeñas marcas que se venden dentro de Gadis, que son un poco como los únicos supermercados que las tienen. En este caso, Vengarco es una de ellas, ¿no? Sí. Una producción además que tenéis, pues eso, limitada a estacional, sí, y de una forma tremendamente local, con la dificultad añadida de estar donde estáis, porque es muy bonito, pero también tiene sí. sus inconvenientes. Sí que es verdad que lo que hablábamos también aquí en el vídeo, al final la familia partía de una depuradora y unas bateas, entonces sí que a la hora de crecer hacia la conservera pudieron permitirse el lujo de hacer algo muy concreto. Lo que hablábamos en el vídeo, hacemos cosas, producto muy local, lo que nos obliga a ser muy estacionarios, entonces es verdad que tenemos que controlar mucho el tipo del cliente al que vamos. Entonces tenemos una línea Grumet, que es verdad que al final va a tiendas muy pequeñas, y luego solamente trabajamos con Gadis, porque es verdad que nos da ciertas facilidades a la hora de poder ser distribuidores, y al mismo tiempo es un poco un supermercado que realmente valora lo que nosotros estamos haciendo, que al final es un producto local, un producto de cercanía, una marca Galicia, y al final para nosotros es un posicionamiento muy importante y un cliente muy importante, obviamente. Claro, y bueno, Marita, que es la persona que salió al principio del vídeo, madre de los 3 actuales propietarios, y que junto con su marido fundaron, ¿no?, esos orígenes de Vengarco, y nos contaba cómo pues era natural en la Illa, y además antes de que hubiera puente, sí, todo llegaba por barco, y por eso bajaban a recoger pues primero el carbón y después el fuel para las cocinas de las conserveras que había dentro de la Illa. Sí, históricamente en a Illa de Arousa siempre hubo muchas conserveras. Entonces en aquel momento sí que es verdad que muchísima gente trabajaba desde muy joven. Ya veis que ella dice que desde los 11 años estaba trabajando en el mundo de las conservas. Trabajaban las mujeres las mujeres y hombres, pero también, o sea, mayoritariamente las mujeres en las conservas. ¿Qué pasa? En aquel momento no tenían puente. Entonces es verdad que tenía que traer toda la mercancía en barco y se descargaba y tenían que llevarla hasta las conserveras. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que una vez que esas conserveras tienen que ir creciendo, al final en a Illa de Arousa, la superficie que hay, no hay un polígono, tuvieron que irse yendo hacia zonas en las que sí que te facilitan un poco más el trabajo, un poco más industrial. Y por eso al final nosotros fuimos quedando, porque es verdad que hacemos unas producciones muy pequeñas, pero tenemos el hándicap de tener que tener una conservación muy especial de todo lo que hacemos, un cuidado y un mimo de las producciones también que hacemos, porque al final estamos en una zona que es una zona muy protegida. Y me refiero, estamos en a Ría de Arousa, que para nosotros todos es muy, muy importante, y entonces tenemos que cuidar mucho lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero claro, por eso se fue yendo la industria, porque al final es verdad que todos tenemos complicaciones a la hora de poder crecer o poder ampliar. Claro, y que en vuestro caso además la decisión fue porque se quería dejar industria allí y que repercutiese en la propia estaba claro para ellos que el crecimiento tendría que ser así, la inversión tenía que ser allí, porque para ellos es muy importante a Illa de Arousa, y entonces en todo momento era adaptarse a las circunstancias que hubiera en ese momento, pero seguir invirtiendo en el pueblo natal de ellos.
y me refiero, y ver a Nati, o digo ver a Marita en el vídeo es genial, es genial. Y si llega a esta altura ya es... Bueno. Porque además actualmente pues siguen pasándose por allí, siguen refiero, un poco controlando y estando... Ese sí que es un buen control de calidad, porque realmente sí que es verdad que la mejor manera de poder hacer una gran conserva, en mi caso, es aunar el conocimiento que tienen ellos, la manera de hacer las salsas, cómo valorar el producto que estás trabajando, unificarlo con lo que es el departamento de calidad, cómo es la producción hoy en día, los estándares de calidad que tienes, las exigencias, poder aunar todo de una manera que realmente te salga ese tipo de producto. Porque es verdad que el cariño que le tienen, ya no solamente al sitio, sino al producto, cómo tratarlo con mimo, aprender eso, siendo joven, poder aprenderlo de gente así, súper agradable. O sea, la verdad es que es una maravilla. A mí el dueño de Tura fue uno de los que más me cuidó cuando yo empecé de depurador. Cuidaba mucho. No, es que la verdad es que yo tengo que decir que fue feeling desde el primero. Te cuidaba un montón. Es una maravilla. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las participantes, cada una con vuestras historias, vuestras organizaciones, con esos matices que os diferencian, pero con también tanta carga compartida, ¿no? Y aunque tengamos distintas generaciones, vemos que estamos ahí pues viendo un cambio, pero la importancia también de esa tradición, del pasado y de ir soltando, ¿no?, ciertos lastres. No sé si por aquí queréis hacer algún comentario. Tenemos a la compi con el micro. Fáciles, solo fáciles, si no, no... Mira, ahora ya decidieron que no, en plan, no, fácil no. Bueno, pues nada, agradecer muchísimo, Rocío, María, Lina, Sara, a todas vuestras compañeras y compañeros también, y muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado aquí, tanto a través del streaming como que estáis presencialmente, y un fuerte aplauso ya para cerrar esta jornada.